Jóvenes de la sección K, tengan todos muy buenas tardes. Véanme, me tardé un poquito que tenían que enviarme alguna información de la facultad para poder adherirme a esta página. Vean, continuar con lo que platiqué el día lunes. El día lunes estuvimos el día lunes y el día miércoles en tratar de ir desarrollando un sumario que contenía básicamente un primer tema que se intituló Las inevitables limitaciones para poder ir desentrañando la naturaleza jurídica de nuestra disciplina. De la misma manera, platiqué un poco acerca del nomen juris, o sea, el problema del nombre, y ahorita me correspondería empezar a hablar de los orígenes del nombre y lo que se denomina la guerra de palabras, que no es ni más ni menos que establecer ciertamente en qué momento surge el derecho procesal constitucional. Así las cosas, esto me plantea la situación de hacer una pequeña recopilación o hacer una pequeña explicación brevísima de lo que platicamos el día lunes y el día miércoles, más que todo el día miércoles, que fue cuando más desarrollé el tema. Bueno, se recordarán ustedes que empecé explicando que es una situación complicada cuando en forma teórica se pretende explicar la naturaleza jurídica de una disciplina como la nuestra, que es el derecho procesal constitucional. Y para ello, pues expliqué que existe una corriente romano-civilista que ha sido creada precisamente para tratar de desentrañar dicha corriente. Indicamos que esta corriente romano-civilista, como su nombre lo señala, tiene precisamente sus orígenes en Roma, de donde nace el derecho, y que luego hace un tránsito por la Edad Media y posteriormente llega al siglo XIX, que es cuando se logra la sistematización del derecho moderno. Pues esta corriente romano-civilista plantea una división, ¿verdad?, entre derecho público y derecho privado, o sea, una dicotomía en la que sitúa a las distintas ramas del derecho, ya sean estas en el ámbito del derecho privado o bien en el ámbito del derecho público. Esta corriente es la que es más recurrente casi por la mayoría de profesores y autores para desentrañar la naturaleza jurídica de cada una de las disciplinas. En ese orden de ideas, pues planteamos claramente que el derecho privado, en él van a intervenir básicamente intereses de los particulares. Y decíamos que la mejor expresión de, de ese ámbito del derecho privado es precisamente el derecho civil, el derecho comercial, ¿verdad? Porque ahí los intereses que van a estar discutiéndose son intereses eminentemente entre los particulares. Y explicamos también que en el ámbito del derecho público, pues se les denomina de derecho público porque ahí los intereses que están en juego básicamente son los intereses del Estado, son los intereses de la sociedad. Quebrantar un derecho público puede conllevar una problemática estructural muy importante. Y en ese orden de ideas señalábamos pues que en el ámbito del derecho público las disciplinas que por antonomasia representan claramente dicha expresión es precisamente el derecho penal. Y decíamos también que evidentemente
penal es parte del derecho público porque nos plantea una serie de conductas que pueden ser antijurídicas desde el punto de vista penal y que al ser transgredidas se pone en riesgo precisamente el Estado de Derecho, se pone en riesgo la estabilidad social. Y en ese sentido dimos algunos ejemplos de cómo, por ejemplo, funciona el derecho penal y que el derecho penal pues evidentemente protege una serie de valores. Y di algunos ejemplos claramente de este tipo de derecho público que es el derecho penal y cómo se ponía en peligro precisamente al Estado, a la sociedad. Y di algunos, insisto, ejemplos como el que indico, que es el delito de usurpación, que es un delito que va orientado precisamente a proteger la propiedad privada, ¿no? Esta norma penal indica que una persona no puede, si llega a ocupar una propiedad ajena, comete el delito de usurpación, ¿verdad? Y esto el Código Penal lo protege porque va en la línea de proteger precisamente la propiedad privada, ¿no? Y cuando se produce esto se pone en peligro precisamente el Estado de Derecho. Di algunos ejemplos de lo que está sucediendo en la actual coyuntura político-social del país, ¿no? El caso de la huelga magisterial en la que hay una serie de derechos que se ven conculcados y que pertenecen precisamente al derecho constitucional o al derecho procesal constitucional, ¿no? El hecho de que se generen, digamos, esos plantones en las carreteras, pues violenta derechos fundamentales como es el derecho a la libre locomoción, el derecho al libre comercio, a la libre industria. Pero por el otro lado también está ciertamente el derecho a la educación de los niños, ¿no? Entonces es una serie de derechos que en definitiva al ser transgredidos, al ser violentados, se ponen en peligro precisamente a la sociedad, y de ahí que devenga que son de derecho público, porque vean ustedes la inestabilidad social que ha habido recientemente en el país producto de dichos acontecimientos, ¿verdad? Finalmente, entonces llegué a indicar que de manera a priori podríamos decir que el derecho, que la naturaleza jurídica de nuestro derecho es eminentemente de carácter público, o sea, del derecho procesal constitucional. Luego entré a tratar de explicar cómo se planteaba el problema del nombre de nuestra materia y que esta fue recibiendo diferentes connotaciones de conformidad con los países y autores, así como de las distintas tradiciones jurídicas. Y decíamos que uno de los nombres más utilizados y más variados no siempre son coincidentes entre sí. Y ponía el ejemplo de los Estados Unidos de Norteamérica, donde cabalmente la problemática procesal de la Constitución, en su parte medular, se conoce en Estados Unidos como Judicial Review, o sea, revisión judicial, ¿verdad? Esta explicación que nos dan los norteamericanos en referencia precisamente a cómo enfrentar la problemática constitucional. Y esta pues tuvo sus orígenes en el año de 1803 en la célebre sentencia del juez John Marshall en el caso Marbury versus Madison. Y explicábamos también que la Suprema Corte de Estados Unidos muy eventualmente conoce ciertamente de determinados problemas constitucionales y solo los conoce en forma incidental, cuando precisamente la Corte decide conocer sobre determinados temas constitucionales que tienen que ver con el derecho penal, con el derecho civil, con el derecho laboral, con el derecho tributario, etc. Solo en esos casos y cuando ellos consideran que debe de entrarse a estudiar lo hacen, pero insisto, es de manera incidental, ¿verdad? Entonces,
La experiencia norteamericana es muy interesante porque es precisamente en Norteamérica donde surge el llamado modelo norteamericano, conocido también como modelo difuso, un modelo en el que se le reconoce a toda la jurisdicción ordinaria la competencia, la facultad de poder conocer de acciones de vicios de inconstitucionalidad de las leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general, ¿verdad? Así es como surge en Estados Unidos el llamado modelo americano, ¿no? Que es un modelo que, como dije, lo vamos a ir descifrando y analizando en las posteriores sesiones que se nos avecinan. Luego me referí a los otros calificativos que se le fue dando a nuestra materia. Originalmente decíamos que a nuestra materia se le denominó defensa de la Constitución, control judicial, control constitucional y justicia constitucional. De estos conceptos llegamos a explicar que algunos pueden ser muy amplios, pero otros pueden ser muy restringidos. Y decíamos que dentro de los conceptos que pueden ser muy amplios se encuentran el de control constitucional o defensa de la Constitución, y otros que pueden ser muy estrechos o restringidos como control judicial de la constitucionalidad. Y así, más bien las cosas, los conceptos de justicia constitucional y jurisdicción constitucional se han expandido más profusamente en el ámbito forense del estudio del derecho procesal constitucional. Y así, por ejemplo, así como se habla de justicia civil, así como se habla de justicia penal, metafóricamente también se habla de justicia constitucional. Estos conceptos de justicia constitucional y jurisdicción constitucional manifesté yo cómo se fueron difundiendo. Y estos conceptos originalmente se fueron conociendo en los congresos, se fueron conociendo en numerosas publicaciones, incluso en las revistas especializadas, también en las mesas redondas y en las cátedras, ¿verdad? Que fueron las expresiones que más uso tuvieron y que es desde el de justicia y jurisdicción constitucional, que generalmente se tomaron como conceptos sinónimos. Bueno, ya indicábamos también que en nuestra práctica académica se fueron implementando en algunos países dichos conceptos, al grado que hubo un momento en que en universidades no se hablaba de derecho procesal constitucional, sino que se hablaba de jurisdicción constitucional o de justicia constitucional, y que muchas veces este tema era estudiado básicamente en la asignatura de derecho constitucional. Pero no cabe duda que al hablar de justicia o jurisdicción constitucional, por la misma gravitación de dichas expresiones, ¿verdad? Esto nos lleva precisamente a teorizar sobre el contenido a lo largo precisamente de un largo proceso, y que nos conduce definitivamente o inevitablemente a un planteo mucho más amplio, ¿verdad? Que son abarcados precisamente desde el sentido de esa misma actividad, y que esto se puede dar solamente a través del derecho procesal constitucional, que tendría en buena medida la defensa de la Constitución. Así entonces apareció esta nueva disciplina procesal, que es el derecho procesal constitucional, que remata precisamente el moderno derecho constitucional, que se cree precisamente, que surge y nace precisamente en el llamado periodo de las entreguerras, ¿verdad? Y algunos consideran y creen que nuestra disciplina aún está en ciernes, ¿verdad? Que aún está desarrollándose, pero que reconocen pues primigeniamente que el nombre apropiado debería ser derecho procesal constitucional.
Luego me referí precisamente a los orígenes del nombre, ¿no? Y se considera que la locución de derecho procesal constitucional posiblemente eh, responda de alguna otra manera a una frase que se produce también dentro del periodo de las entreguerras y seguramente se dice que sea factura de algún gran procesalista. Así las cosas, tenemos varios autores. Tenemos, por ejemplo, a Niceto Alcalá Zamora y Castillo, que ya voy explicando cada uno de ellos. Tenemos a Eduardo Couture, tenemos también a Héctor Fixamudio, tenemos en Perú al señor Domingo García Belaude, en España tenemos a Jesús González Pérez, en Brasil tenemos a José Alfredo de Oliveira Baracho y en Argentina tenemos al gran procesalista argentino Néstor Pedro Sáez. ¿Cuáles son las contribuciones que realizan estos autores en relación a los orígenes del nombre? Ellos empezaron a utilizar ya el nombre de derecho procesal constitucional y de manera originaria en el mundo hispánico se reconoce como uno de los primeros manejadores del nombre Aniceto Alcalá Zamora y Castillo, que se cree que él fue precisamente el primero que contribuyó a divulgarla en todos los pueblos de origen español y lo hizo básicamente en conferencias, lo hizo en artículos que publicó precisamente en la década de los 30. Una primera obra que él denominó Ensayos de Derecho Procesal en España y posteriormente Niceto Alcalá Zamora y Castillo en un libro que él denomina Ensayos de Derecho Procesal Civil, Penal y Constitucional y también lo hace precisamente en otro libro que fue escrito por Niceto Alcalá Zamora y Castillo que se denomina Proceso, Autocomposición y Defensa. Por esa razón se considera que Niceto Alcalá Zamora y Castillo es uno de los autores que empezó a difundir el manejo de este nombre en el ámbito de habla española. Luego tenemos a Eduardo Couture. Eduardo Couture publica una gran obra en la que se reúnen varios ensayos bajo el título denominado Estudios de Derecho Procesal Civil, que está constituido por 3 tomos. Pero es en el primer tomo donde el autor ya mencionado, o sea, Eduardo Couture, analiza precisamente la problemática constitucional. Y este autor en una sola sección lo hace también bajo esa línea, analiza esta problemática. Luego tenemos al profesor Héctor Fixamudio, ex magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y quien empieza a utilizar y analizar el nombre de derecho procesal constitucional en unas contribuciones que hizo precisamente Pietro Calamandrei. Y esto lo hace el profesor Zamudio en un artículo que él denominó la aportación de Pietro Calamandrei al derecho procesal constitucional. Esto fue publicado precisamente en las revistas de las Facultades de Derecho de México allá por el año de 1956. Y el mismo nombre aparece en uno de los capítulos de su libro que está como título, lleva el nombre de El juicio de amparo en México. Todos sabemos que el amparo tiene sus orígenes precisamente en toda la doctrina constitucional mexicana. En Perú está precisamente el autor peruano Domingo García Belaude, que es muy interesante los trabajos que él ha elaborado sobre este tema,
Y él lo hizo precisamente usando este vocablo en un libro que él denominó el habeas corpus, ¿verdad? Donde él empieza a manejar dicho tema. También lo manejó en una ponencia que él hizo sobre la jurisdicción constitucional en Perú en el año de 1977, y también en el análisis de un trabajo que se denominó Teoría y Práctica de la Constitución Peruana, y también en el año 1975 en el Habeas Corpus en Perú, que se publicó en la editorial de la Universidad de San Marcos, una de las mejores universidades del Perú, en el año de 1975. Y en España pues tenemos al autor Jesús González Pérez, que precisamente empieza también a hacer acopio del concepto de la denominación de derecho procesal constitucional, ¿verdad? Y así lo hace él ver en su libro intitulado Derecho Procesal Constitucional, editorial Civitas, en el año de 1980. Y así pudiéramos decir que se siguió manejando este nombre en Europa, especialmente en Alemania, en Australia e Italia. Si bien las contribuciones que se han hecho muy grandemente en Italia, ¿verdad?, en muy valiosos trabajos que se utiliza de forma dominante, hay más que todo el concepto de justicia constitucional. Seguimos entonces hablando ahora en América Latina, y en el caso de Brasil pues está el autor José Alfredo de Oliveira Baracho, que lo hizo en una obra intitulada Proceso Constitucional en el año de 1987. Y en fecha reciente también tenemos a Rubén Hernández Valle, que también elaboró una obra que denominó Derecho Procesal Constitucional en el año de 1995. Y siempre aquí en América, Osvaldo A. Gossaini, en una obra que él denominó Introducción al Nuevo Derecho Procesal, ¿verdad? Y finalmente tenemos a Ernesto Rey Cantor, que lo hizo en una obra que él denominó Introducción al Derecho Procesal Constitucional, que fue publicado a través de una editorial en Bogotá en el año de 1994. Y finalmente queremos aterrizar precisamente todas estas expresiones a través y cómo han ido marcando un hito en el desarrollo de nuestra materia, pero particularmente en la obra del gran jurista argentino Néstor Pedro Sagués, que confirma el nombre de nuestra disciplina, el cual él lo inicia en forma suelta en unos volúmenes que él dedicó al amparo, al habeas corpus y al recurso extraordinario. Y posteriormente Néstor Pedro Sagués ordena precisamente esas tres posiciones en un solo título que él denomina Derecho Procesal Constitucional, el cual está constituido en 4 tomos precedidos por una penetrante introducción teórica. Esto fue publicado en el año de 1988. Y así entonces se empezó a manejar el término, el concepto de derecho procesal constitucional, y como hemos señalado, así ha sucedido en los congresos, en los foros, en los seminarios y en las cátedras, ya que se ha implementado ya en las facultades de Derecho la asignatura de Derecho Procesal Constitucional. Adicionalmente, la literatura sobre esta materia en América Latina como en Europa crece en forma incontrolada, ¿verdad? Es inmensa y se ha vuelto hasta inmanejable, por lo que se puede indicar también que muchas de ellas se agrupan bajo el título de justicia constitucional o jurisdicción constitucional, que fueron los conceptos que le precedieron y que se usaban más constantemente. Bueno, salimos entonces ya de los orígenes del nombre con el manejo de todos los autores a los que hemos hecho referencia, en los que sobresalen de alguna otra manera Niceto Alcalá Zamora y Castillo, que fue quien se encargó de expandir en el habla hispana dicha situación, el gran jurista sudamericano Eduardo Couture, ¿verdad?, y finalmente el gran jurista argentino Néstor Pedro Sagués. Bueno, ahora con esto vamos a ir concluyendo y ir definiendo
Si bien estamos claros que los orígenes doctrinarios de nuestra temática se encuentran, como se ha dicho, en el llamado periodo europeo de las entreguerras, esa teorización vino acompañada de un nombre, y ese nombre era el de justicia constitucional o jurisdicción constitucional. Y así se deja ver en algunos autores franceses como Dues Lambert y Melangues o Mauricio Jauregui. Y el gran teorizador de nuestra materia, el derecho procesal constitucional, lo viene a ser Hans Kelsen, y así lo deja ver él en una obra que se intitula precisamente la garantía jurisdiccional de la Constitución, que fue publicada en el año de 1994, y en otra obra que él denominó El control de la constitucionalidad de las leyes, ¿verdad? Así como un estudio comparado que hiciera precisamente el autor peruano Domingo García Belaúnde. Así las cosas, entonces, Kelsen en su principio manejaba los conceptos de justicia y jurisdicción constitucional. Aún más es dable sostener que en esa época Kelsen todavía no tenía una meridiana claridad sobre lo que era la jurisdicción, y así se comprueba precisamente de la obra que él denominó Teoría del Estado en el año de 1925, a la cual se remite como soporte teórico de su construcción sobre la garantía de la constitucionalidad. Y es más que probable en esa época en que la gente de esa época histórica, ¿verdad?, no conociera claramente los avances del derecho procesal. Por esa razón, Kelsen hablaba de justicia y jurisdicción constitucional como algo indistinto. Hay que recordar que Kelsen planteaba la situación de que, si bien el derecho penal tiene una jurisdicción especial, que es el derecho procesal penal, que si el derecho laboral tiene una parte procesal y que hay tribunales exclusivamente para ello, pues Kelsen lo concebía también casi de la misma manera. Decía que era necesario crear entonces una jurisdicción que tuviese a su cargo la defensa del orden constitucional, y que eso debería estar a cargo de tribunales especializados para ello, ¿no? O sea, el aporte de Kelsen en ese punto fue sumamente importante, y hay que dejar entrever también que para Kelsen justicia, él no diferenciaba que justicia tenía que hacer referencia a valores, la justicia entendida como darle a cada quien lo que le corresponde, y jurisdicción, pues que es la facultad que tienen los órganos jurisdiccionales de someter a su conocimiento determinadas circunstancias, ¿verdad? Entonces, Kelsen conocía muy bien y en esa época en Europa era inaceptable, ¿verdad? Porque todavía habían rémora precisamente de lo que es la concepción robótica del juez, heredada por Montesquieu, al grado de decir que el juez era la boca y el lenguaje de la ley, ¿verdad? Entonces, así las cosas, como se ha indicado, Kelsen es precisamente el que reconoce también en buena medida que la jurisdicción es un atributo del Estado, y que ese atributo del Estado se distribuía en tribunales, y por eso pregonaba la necesidad en Europa, y sujeta a viejos mitos, de que existiera una jurisdicción especial, esto es decir, un tribunal distinto de lo ordinario, a lo cual contraponía a la tradición europea y en la que nunca confió, ¿verdad? Entonces él promulgó la necesidad de crear una jurisdicción eminentemente constitucional que tuviese a su cargo la defensa del orden constitucional. Con esto concluyo, indicando que es precisamente quien indica esta aseveración que voy a hacer, es Niceto Alcalá Zamora y Castillo, que señala que es a Hans Kelsen a quien debemos de refutar como fundador de esta rama procesal, o sea, el derecho procesal constitucional, y que él fue quien él teorizó
e hizo realidad que una jurisdicción constitucional autónoma funcionara y se instalara y fuera suficiente y eficaz. Hay que entender que Kelsen fue el primer teórico de esta institución y luego fue juez del Tribunal Constitucional austriaco entre el año de 1921 y 1930. Así que concluyo por acá esta intervención con la disculpa que empecé un poco tarde, pero tenemos problemas con la conexión y nos estaríamos platicando el día miércoles. De este lunes en 8, primero Dios, voy a llegar con los libros para los que así deseen adquirirlos. Feliz tarde.